diapositiva y usted me dice si se ve. Muy bien. Bueno, tengo que activar la cámara, ¿va? Así es, licenciada. Ay, ahí está. Sí, sí se ve. Sí se ve, licenciada. Muchas gracias. La orden.
Mándame aquí, estoy. Compañeros, estamos a 3 minutos de dar inicio a nuestra actividad. A alguien ahí se le activó su micrófono. Le pediría, por favor, si me escucha, que apaguemos los micrófonos para no generar distractores, por favor. Bueno, les decía que estamos ya a menos de 3 minutos de iniciar nuestra actividad. Pues considero oportuno hacer uso de la palabra un par de minutos antes para no perdernos la esencia de la conferencia del día de hoy. Entonces, me alegra ver que pues la mayoría están conectados. No sé exactamente cuántos hay en esta sección, pero veo que muchos atendieron al llamado y a la convocatoria. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir. Como ya lo acostumbramos, o ustedes es su primera experiencia, pero siempre que tengo un invitado especial, procuro mandar previamente un resumen de su hoja de vida para pues no ocupar espacio de la conferencia y que ese tiempo sea pues de beneficio para todos nosotros, porque pues nunca dejamos de aprender. Y en mi caso especialmente, ¿verdad? Que a pesar de que ya estoy graduado, soy docente, tengo muchos años de ejercicio profesional y la experiencia también como juzgador, pero el ser humano nunca deja de aprender y máxime hoy que vamos a tener el honor de que esté con nosotros una magistrada de Corte de Apelaciones de una sala de lo contencioso administrativo en materia tributaria. Ella es la magistrada presidente de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, tal como lo anunciamos previamente, la magistrada Doris Lucrecia Alonso Hidalgo. Solo quiero acotar que pues ha sido catedrática en nuestra alma mater de la Universidad de San Carlos, Facultad de Derecho. Hoy en día es catedrática en la Universidad Rafael Landívar en varios cursos como se anunciaron ahí previamente. Yo no quisiera hacer una mayor presentación y le pido a ella pues las disculpas. Ya le había explicado cómo es que es nuestra metodología y no es que pues miremos con indiferencia su larga trayectoria, sino si la describimos acá nos lleva casi la hora de clase, ¿verdad? Entonces por eso es que solo hicimos un resumen. Pero la mejor presentación va a ser su misma disertación la tarde de hoy y no dudo que va a ser de mucho beneficio para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, licenciada, magistrada de Corte de Apelaciones de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, sea usted muy bienvenida a nuestras aulas virtuales, jornada vespertina, Derecho Administrativo 1. Y como ya le había explicado, pues no íbamos a hacer una mayor presentación de su persona, porque previamente se les envió a los alumnos un resumen, una pequeña reseña de su extensa hoja de vida. Entonces, le agradecemos en nombre de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y nuestras secciones de Derecho Administrativo, jornada vespertina, secciones H y secciones I. Entonces, bienvenida, señora magistrada, queda usted en el uso de la palabra y cualquier cosa, pues yo estaré aquí al pendiente, igual José que nos auxilia en los aspectos técnicos, pero siéntase usted como que son sus alumnos, ¿verdad? Con esa vasta experiencia que tiene también usted en docencia. Que Dios me la bendiga y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le pertenecen a partir de este momento los estudiantes que pues yo me siento muy orgulloso de todos ellos.
Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, muchas gracias al licenciado Giovanni Orellana. Buenas tardes a todos, a todas y cada uno de los que están presentes. Muchas gracias por tomarse el tiempo para poder compartirles algunos aspectos muy importantes, básicos en el tema del derecho administrativo. Tomando en consideración que ustedes están cursando Derecho Administrativo 1 y segura que les va a ser de mucha utilidad, no solo en Derecho Administrativo 1, sino Derecho Administrativo 2 y cuando lleguen al área procesal principalmente. Le agradezco al licenciado Orellana por la invitación que me hace y pues vamos a tratar de aprovechar al máximo los minutos de los que contamos. Entonces, como se les había anunciado, el tema es sobre el derecho de petición y su relación con el acto administrativo. Yo siempre les digo a mis alumnos que un punto de partida para iniciar a abordar un tema es encontrarnos, diríamos, bien ubicados sobre el tema que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, algo importante para poder tener ese punto de ubicación, porque el tener ese punto de ubicación nos permite entrar a abordar diferentes temas que tienen relación con el derecho administrativo. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí la importancia de conocer lo sustantivo en lo administrativo para poder aplicarlo en lo procesal. Y esta importancia deviene a que obviamente, ¿verdad? Tenemos que usar una terminología propia de derecho administrativo. Entonces, en lo sustantivo, en el estudio de lo sustantivo del derecho administrativo es que vamos a aprender, por ejemplo, quién tiene a su cargo la función administrativa, ¿verdad? Quiénes la realizan, cómo la realizan. Todos esos van a ser nuestros insumos para poder hablar un mismo lenguaje para que la información que, pues, en lo que ustedes ya han ido recibiendo derecho administrativo y que en lo sucesivo puedan recibir, ese lenguaje resulte comprensible para ustedes. Entonces, para mí, un punto de partida es tener claro siempre, hablando de lo sustantivo, qué entiendo yo por lo que es, uno, el derecho administrativo, ¿verdad? Tener claros cada uno de los elementos que conforman su definición y luego tener también a la par de ello muy claro qué es la administración pública, ¿verdad? Sobre esos dos conceptos, diríamos, sobre esas dos definiciones, derecho administrativo y administración pública, que muchas veces suelen confundírsenos, ¿verdad? Nos preguntan, dígame qué es el derecho administrativo y entramos a decir, es el conjunto de órganos administrativos y ahí estamos definiendo administración pública. O nos preguntan qué es la administración pública y empezamos a decir es el conjunto de normas, estamos definiendo lo que es el derecho administrativo. Pero lo interesante es que ambas definiciones tienen elementos importantes que la conforman, ¿verdad? Hacemos mención de esos elementos en nuestra definición y al hacer referencia a esos elementos comprendemos de qué estamos hablando. Entonces, nuestro tema, la importancia del derecho administrativo, el derecho de petición es y su relación con el acto administrativo. Ustedes que me parece ya recibieron derecho constitucional, cuando yo hago referencia al derecho de petición, ustedes ya se sienten familiarizados con ese derecho de petición. Ya viene a su mente cuál es su fundamento constitucional, ¿verdad? Inmediatamente viene a nuestra mente el artículo 28 de la Constitución, el que en la parte conducente que nos interesa
dice que los administrados pueden formular sus peticiones, ¿verdad?, a los órganos administrativos o de la administración o la administración, quien está obligada a resolver y a notificar, ¿verdad?, esa petición en un término que no exceda de 30 días, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho de petición, viene a nuestra mente, uno, que ese derecho de petición lo estamos formulando a la administración pública, según el 28, esa parte conducente del artículo 28 de la Constitución. Y entonces es allí donde viene a mi mente que es la administración pública, ¿verdad? Y es ese conjunto de órganos administrativos, ¿verdad?, que desarrollan o realizan una función administrativa. Esa función administrativa está encaminada a lograr el bienestar general de la población, lo cual se logra a través de la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Y que esta actividad se encuentra normada por el derecho administrativo. Entonces, cuando yo hablo del derecho de petición, estoy refiriéndome que ese derecho de petición, esa solicitud que yo presento, hace que inicie, que un órgano administrativo empiece a realizar lo que conocemos como función administrativa. La función administrativa es el quehacer de la administración pública. Y esa función la realiza a través de procedimientos administrativos. Y cada uno de estos procedimientos administrativos va a concluir con un acto administrativo que es la resolución que le pone fondo. Aquí en derecho administrativo tenemos que ser muy cuidadosos porque hay términos muy parecidos, pero cada uno tiene su propio significado, sus instituciones, sus elementos, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Entonces, cuando hablamos de derecho administrativo, necesariamente vamos a tener que estudiar muchas leyes administrativas. De hecho, ustedes han estado estudiando muchas leyes administrativas y si son observadores, les habrá llamado la atención de que en las leyes administrativas se encuentran normas sustantivas, ¿verdad? Y también normas procesales en las leyes administrativas. Y es tan así que muchas veces en esa parte última, en la parte procesal que encontramos en las leyes administrativas, en la mayoría de ellas se permite la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el tema que a ustedes les interesa es porque ustedes van a concluir estudiando la función administrativa y entonces van a saber que esta la realizan los órganos administrativos por medio de procedimientos administrativos que van a finalizar con una resolución de fondo a la cual técnicamente se le conoce como acto administrativo. Entonces acá tengo yo una diapositiva que nos da 4 puntos importantes en los que tenemos que enfocar nuestro estudio en cada una de las leyes, Generalmente es en la parte inicial donde encontramos esas normas sustantivas. Cuando hablamos de normas sustantivas, son los derechos, obligaciones, ¿verdad? Que en este caso tienen los particulares o los órganos de la administración pública frente a un órgano administrativo determinado, ¿sí? Entonces, acá, en cada ley administrativa, de cada ley, cuando ustedes vayan a estudiar una ley, este es un orden que se les sugiere porque les va a facilitar su comprensión y van a tener claro cuándo están ante normas sustantivas,
como les decía, que es donde encontramos derechos y obligaciones, ya sea de los particulares o del órgano administrativo. Y luego, cuando están pasando ya a la parte procesal de esa ley administrativa. Recordémonos y tengan muy presente acá que todas estas actuaciones se realizan ante órganos administrativos, ¿sí? Órganos que conforman el organismo ejecutivo, que son a quienes les compete el ejercicio de la función administrativa. Resalto ello porque cuando ya se ha agotado una vía administrativa, ya salimos de la vía administrativa donde hemos estado actuando ante órganos administrativos para irnos, por ejemplo, a un contencioso administrativo donde ya quien va a conocer es un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Ya salimos de órganos administrativos cuando ya pasamos a un contencioso a un órgano jurisdiccional. Por eso es bien importante estar bien concentrados en lo que estemos haciendo, en lo que estemos estudiando y saber si eso tiene relación con órganos administrativos o ya con un órgano jurisdiccional. La conferencia, la charla de hoy tiene que ver con actuaciones que se dan ante órganos administrativos, ¿verdad? Que conforman la administración pública y que ustedes lo saben que los hay centralizados, descentralizados, autónomos, desconcentrados, ¿verdad? A ellos me refiero. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a estudiar una ley, se van a enfocar en primer lugar, bueno, una ley, por ejemplo, la ley orgánica de la administración tributaria o la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o de cualquier otro órgano. Ahí estoy haciendo referencia de dos órganos administrativos, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ejemplo, ¿verdad? Uno es descentralizado, la SAT, el otro es autónomo de conformidad con la Constitución, ¿verdad? De conformidad con la Constitución, el ICS se le considera como autónomo. Entonces, por ejemplo, para ubicarnos, si estamos estudiando una de esas leyes, lo primero que tenemos que ubicar es cuál es la competencia. Eso lo encontramos al inicio, en los primeros artículos. Cuando hablamos de competencia administrativa, estamos haciendo referencia a las facultades, a las funciones, a las atribuciones que esa ley le está otorgando al órgano administrativo para que pueda realizar su función, ¿verdad? Eso tiene que estar en la ley. Recordemos la importancia que tiene el principio de legalidad en materia administrativa, porque los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Entonces, en esos primeros artículos es donde ustedes, si se ponen a leerlos, van a encontrar, generalmente el primer artículo está lo relacionado a su creación. Y ahí nos dice qué clase de órgano es, si es descentralizado, si es autónomo, ¿verdad? Los centralizados, pues ya sabemos que su regulación está en la ley del organismo ejecutivo y que independientemente de esa regulación, cada ministerio, cuando hablamos de centralizados estamos hablando de ministerios, ¿verdad? Y cada uno de ellos tendrán procedimientos internos, manuales de procedimientos internos, en base a los cuales realizan su función administrativa, porque la ley del organismo ejecutivo no profundiza mucho en qué hace cada uno de ellos en cuanto a sus procedimientos. Pero entonces, volviendo a los dos ejemplos que usábamos, si fuera la ley de la orgánica de la administración tributaria o la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, generalmente en su artículo está su creación. Y ahí no dice que se crea la administración tributaria como un órgano administrativo descentralizado, nos dice que tendrá personalidad jurídica propia. Nosotros conocemos cuáles son las características atendiendo al sistema de organización, ¿verdad? Que haya adoptado. Como les digo, si es descentralizado, autónomo, desconcentrado, centralizado, ¿verdad? Sin embargo, en el artículo nos hace referencia a eso, donde dice se crea el órgano administrativo que tendrá
patrimonio, personalidad jurídica propia, ¿verdad? Y aspectos relacionados a su creación. Luego vamos a encontrar ahí cuáles son las facultades, ¿verdad? Algún epígrafe que nos diga facultades de la Superintendencia de Administración Tributaria. Otro que nos diga, por ejemplo, atribuciones, porque las atribuciones es obligación que lo haga. Las facultades puede hacerlo, ¿verdad? Podrá hacerlo, pero las atribuciones es obligación para el ejercicio el cumplimiento de su función. Entonces, en esos primeros artículos vamos a encontrar lo relacionado a la competencia administrativa, que ustedes ya han estudiado sobre ella. Luego, un segundo punto que tenemos que buscar en el estudio de las leyes es lo relacionado a sus autoridades, lo relacionado a esa jerarquía organizacional en donde vamos a encontrar quiénes son las autoridades quiénes son las autoridades de ese órgano administrativo y también cómo está conformada, por ejemplo, porque a veces hay departamentos, hay unidades, hay secciones. Por ejemplo, en la Superintendencia de Administración Tributaria vamos a encontrar quién es la máxima autoridad. Luego, ¿verdad? Que, por ejemplo, está el directorio que tiene cierta competencia, los miembros del directorio, que es un órgano colegiado, ¿verdad? Está ahora el tributa con las reformas que hubieron, pero tienen su máxima autoridad administrativa, pues es el directorio. Luego vamos a ver qué viene lo relacionado al superintendente, que si ustedes han puesto atención en algunas noticias, a quien nosotros identificamos en las noticias es al superintendente, ¿verdad? No a los miembros del directorio, desconocemos quiénes son los miembros del directorio. O sea, es decir, no estamos tan familiarizados físicamente con ellos en las noticias. ¿Por qué? Porque es el superintendente. Vamos a leer en la ley que luego del directorio, ¿verdad? Está el superintendente, que es el que tiene la representación legal. Allí podemos ver que la máxima autoridad, como les digo, es el directorio. Y jerárquicamente inferior le es el superintendente. Pero el superintendente es quien tiene la representación legal y por eso es con el que nosotros estamos familiarizados, porque es el encargado de ejecutar, ¿verdad?, las decisiones que hayan sido tomadas por el directorio. Pero ya les explico por qué es importante conocer esta jerarquía organizacional. Luego, más abajo del superintendente vamos a encontrar que la administración tributaria, por ejemplo, tiene intendencias. Tiene, si no estoy mal, cinco intendencias, cada una con su competencia específica, ¿verdad? Por ejemplo, intendencia aduanera, intendencia de asuntos jurídicos, intendencia de recaudación, ¿verdad? No recuerdo los otros nombres, pero a lo que vamos es que jerárquicamente son inferiores. Y cada intendencia tiene departamentos, tiene unidades, tiene secciones. ¿Para qué me va a servir conocer, ¿verdad? Esta organización de manera jerárquica de los órganos administrativos? Porque el tercer punto, si ustedes ven en esta diapositiva, primero dijimos conocer la competencia, conocer cuáles son las facultades del órgano administrativo, porque es en base a esa competencia que va a realizar su función administrativa, ¿sí? Luego, el segundo punto es conocer la jerarquía organizacional, ¿verdad? Conocer lo relacionado a sus autoridades. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el tercer punto dice que es sobre los procedimientos, ¿verdad? Los procedimientos administrativos. Y el punto interesante aquí es que la función administrativa, que es el quehacer de cada órgano administrativo, la realizan en base a procedimientos administrativos, ¿sí? Que son, en otras palabras, una serie de etapas ordenadas que así están establecidas en la ley específica, y esa serie de etapas van a concluir con una resolución de fondo que se le conoce como acto
administrativo. Dese cuenta cómo vamos desde el título de nuestro tema, que es el derecho de petición, su relación, ¿verdad?, con el acto administrativo, ¿sí? ¿Por qué? Presentamos una petición ante un órgano administrativo, prácticamente estamos iniciando un procedimiento administrativo en base a la competencia de este órgano administrativo, y esa petición va a seguir el curso de un procedimiento, es decir, tendrá que agotar las etapas que la ley administrativa establece que deben de agotarse. Y agotada la última de ellas, el órgano administrativo deberá resolvernos nuestra petición a través de una resolución de fondo que se le conoce técnicamente como acto administrativo. Es decir, que si a ustedes les hablan del acto administrativo, ustedes inmediatamente saben que se están refiriendo a la resolución que le puso fin a ese procedimiento administrativo. Ustedes saben que se están refiriendo a la resolución que se pronunció sobre la petición que ustedes presentaron ante el órgano administrativo, ¿sí? Entonces, vemos que el tercer punto que tenemos que conocer en la ley administrativa es el de los procedimientos administrativos. Entonces, siguiendo esa secuencia, ¿verdad? Ustedes pues tendrán que hojear su ley administrativa hasta llegar a esa fase que dice procedimientos. Entonces, aquí, desde donde dice procedimientos, es donde inician las normas procesales, ¿verdad? Procesales en su ley administrativa. A partir de donde ustedes ubiquen los procedimientos, esa parte de los procedimientos que la ley, por ejemplo, de la administración tributaria que se complementa con el Código Tributario, a partir de esa parte donde encontramos los procedimientos, ustedes ya están entrando en la fase procesal administrativa. Procesal administrativa porque van a ser actuaciones que ustedes van a agotar ante órganos administrativos. Por eso es que le ponemos el apellido de administrativo. Resulta repetitivo, insisto, ¿verdad? Cuando decimos función administrativa, procedimiento administrativo, acto administrativo. Es importante, ¿verdad? Siempre ponerle ese apellido, ¿verdad? Y conocer cómo técnicamente se le denomina en materia administrativa, porque les va a facilitar la lectura del material que en derecho administrativo ustedes tengan que realizar. Es decir, cuando les hablen de función administrativa, ustedes saben que se están refiriendo al quehacer de un órgano administrativo y que esa función administrativa este órgano la realiza en base a un procedimiento administrativo, dependiendo, hay sin fin de procedimientos, habrá que ir a la ley específica, pero que ese procedimiento, agotadas sus etapas, tendrá que finalizar con una resolución de fondo, que se le llama acto administrativo. Entonces, ustedes tendrán que marcar la sugerencia, y que el licenciado Orellana la hace mucho, es marcar con pestañitas de colores, ¿verdad? Donde está, por ejemplo, lo relacionado a la competencia, donde está todas las facultades, funciones, atribuciones que puede realizar el órgano administrativo. Luego un segundo punto, donde empieza lo de las autoridades de ese órgano administrativo, su jerarquía organizacional, como se le denomine en la ley, ¿verdad? Otra pestañita para tener ustedes manejo de esa ley administrativa. Luego una tercera para donde ustedes encuentren los procedimientos administrativos, ¿verdad? Que es por donde vamos ahorita. Cuando un particular, recuérdense que nosotros lo estamos viendo como abogados, ¿verdad? Como abogados, o que en determinado momento nosotros podemos ser quien presente la petición, porque somos administrados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros como administrados presentamos una solicitud, por ejemplo, una
que se nos otorgue una licencia de construcción, ¿sí? Presentamos una solicitud, como la ley lo requiera, habría que ir a ver el código municipal o alguno de los reglamentos que ellos internos tienen, ¿verdad? Donde se encuentra regulado el procedimiento que yo debo seguir para que se me otorgue una licencia de construcción. Al hablar de una municipalidad, inmediatamente hacemos referencia a que estamos hablando también de un órgano que constitucionalmente se le califica de autónomo, las municipalidades. Entonces, yo presento una solicitud para obtener una licencia de construcción. Estoy interesada en construir un segundo nivel en mi propiedad, ¿verdad? Entonces, me informo sobre cuáles son los requisitos que debo de cumplir para que finalmente, ¿verdad?, me resuelvan por medio de esa resolución que se denomina acto administrativo y me autoricen proceder a la construcción de ese segundo nivel. Entonces, en esta tercera parte de su ley, vamos a encontrar los procedimientos para los cuales tiene competencia ese órgano administrativo. Volviendo al ejemplo de la licencia de construcción, pues el órgano competente es la municipalidad donde se encuentre ubicado el bien inmueble, ¿verdad? Del cual yo deseo hacer una construcción, una ampliación, lo que sea. Entonces, al momento de yo ingresar mi solicitud, le estoy dando inicio, estoy provocando que ese órgano administrativo inicie con su función administrativa, ¿verdad? Me va a indicar qué requisitos o qué etapas previas a resolverme se deben de agotar para finalmente decirme si sí me otorgan la licencia o no me otorgan la licencia. Eso es solo para ilustrarnos de esta parte de la ley donde ya encontramos normas procesales porque se refieren a procedimientos que se van a tramitar o a realizar ante ese órgano administrativo. Y dentro de este procedimiento es importante que ustedes tomen en cuenta que al presentar yo mi solicitud como particular, como administrado, esa primera solicitud que da inicio a un procedimiento también da inicio al expediente administrativo que va a documentar ese procedimiento. Todas las actuaciones que se den en ese procedimiento empiezan a formarse, a conformar el expediente administrativo a partir del momento de mi solicitud. Y dentro de ese expediente administrativo, que es el que materializa o documenta el procedimiento administrativo, se van a dictar resoluciones de trámite, que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, son las conocidas providencias, conocidas como providencias, resoluciones de trámite, pero en materia administrativa, en procedimientos administrativos. Entonces, si ustedes ven el artículo 4 de su Ley de lo Contencioso Administrativo, allí encuentran ustedes las clases de resoluciones administrativas, así como en materia judicial, ¿verdad? En la ley del organismo judicial encontramos en el 141 las clases de resoluciones judiciales, ¿verdad? También en materia administrativa hay una clasificación de resoluciones, ¿sí? Entonces, en el artículo 4 nos dice que resoluciones administrativas son providencias, que son las de trámite. Esto quiere decir que van a ser aquellas resoluciones que me van ayudando a avanzar en el procedimiento de una etapa procedimental a la siguiente hasta llegar a realizar la última etapa previo a que se dicte la resolución de fondo. Ese artículo 4 nos dice de la Ley de lo Contencioso que hay providencias que son de trámite y luego dice hay resoluciones administrativas de fondo, que son las que resuelven el fondo del asunto.
Es la resolución que va a decir si se me otorga la licencia de construcción o no se me otorga la licencia de construcción. Ese es el acto administrativo. Entonces vemos que yo en un momento hice uso de mi derecho de petición y veo que finalmente, luego de haberse agotado esa serie de etapas que conforman el procedimiento, se dicta el acto administrativo que le dice sí o no a mi petición. ¿Sí? Ahora pasemos al cuarto punto que nos interesa ubicar en nuestras leyes administrativas y podemos ver que es lo relacionado a las impugnaciones o recursos. Y también les vamos a poner el apellido de administrativos, ¿verdad? Impugnaciones administrativas o recursos administrativos. Eso está generalmente en la parte final de cada ley administrativa. Me gustaría si alguno, no sé, quisiera hacer alguna pregunta ahorita. En eso yo aprovecho también para refrescar un poco mi garganta y si no, pues seguimos. Si hasta aquí hay alguna duda y si no, pues continuamos. Bueno, entonces continuamos. Entonces, esa cuarta y última parte que tenemos que ubicar en nuestra ley administrativa se refiere a los recursos administrativos, ¿verdad? Como por ejemplo, el de revocatoria y el de reposición, que son los que encontramos en la ley de lo contencioso administrativo. Y aquí la importancia en materia de impugnaciones, en materia de recursos administrativos, la importancia de conocer la jerarquía organizacional de ese órgano administrativo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Ya, de verdad, pónganle mucha atención acá. ¿Por qué la importancia, verdad? De conocer quiénes son las autoridades, quién es la máxima autoridad, principalmente conocer, obviamente esto va a ser cuando nos llegue un caso específico y yo abogado empiezo a realizar mi labor de investigación, ¿verdad? Y a informarme cuál es la normativa que regula el asunto específico que está llegando a mi despacho. Entonces, me va a servir porque si, a ver, primero tenemos que, ubiquémonos en estos dos recursos administrativos, el de revocatoria y el de reposición. Generalmente en las leyes administrativas al finalizar ustedes van a encontrar algún artículo que diga recursos administrativos. Muchas de estas leyes nos van a decir contra las resoluciones dictadas, por ejemplo, la ley de la Contraloría General de Cuentas. Nos dice, contra las resoluciones dictadas por el Contralor, ¿verdad? Procederán o contra las resoluciones dictadas por la Contraloría. Creo que se refiere al Contralor o no, pero por ejemplo, contra las resoluciones dictadas por la Contraloría General de Cuentas, caben, ¿verdad? O cabrán los recursos administrativos contenidos en la ley de lo contencioso administrativo. La mayoría de leyes administrativas nos remiten a los recursos administrativos que regula la ley de lo contencioso administrativo. Algunas no, algunas tienen sus propios recursos administrativos. Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir. Y ojo que en materia de recursos, tenemos que actuar rápido porque para poder interponer un recurso, la ley nos da un plazo. Y, por ejemplo, en la ley de lo contencioso administrativo es de 5 días. Entonces, cuando nos notifican una resolución, que valga la redundancia, está resolviendo nuestra petición y esa resolución es desfavorable para nosotros, tenemos que ubicar inmediatamente cómo la puedo impugnar, ¿verdad? Estoy inconforme con lo que me resolvieron y cómo la puedo impugnar porque
Recordémonos que el poder impugnar forma parte del derecho de defensa que como particulares tenemos. Y la ley nos da un plazo que es de 5 días si estamos hablando de la ley de lo contencioso administrativo. Entonces tenemos que actuar rápido, ¿verdad? Ahora bien, la ley de lo contencioso administrativo nos dice en el artículo 7, me parece, que contra las resoluciones, ¿verdad? 7 u 8 de la ley de lo contencioso, refiriéndose al recurso de revocatoria, nos dice, contra las resoluciones emitidas por una autoridad, dice, que tenga superior jerárquico. Repito, palabras más, palabras menos, pero el artículo 8 nos dice, contra las resoluciones emitidas por una autoridad administrativa, ¿verdad? Que tenga superior jerárquico dentro del mismo órgano administrativo, es decir, estamos hablando de una autoridad que es subordinada. Dice, procederá el recurso de revocatoria, ¿sí? Mientras que el recurso de reposición se nos dice contra las resoluciones emitidas por la autoridad superior, cabrá el recurso de reposición. Entonces, ponerle mucha atención a esta parte porque para eso nos sirve conocer quiénes son las autoridades, porque si yo sé quién es la máxima autoridad de ese órgano administrativo y fue la máxima autoridad la que dictó la resolución, no hay pierde. El recurso administrativo será el de reposición. Por ejemplo, el ejemplo, valga el que les decía de la administración tributaria. Si la máxima autoridad es el directorio, en materia, digamos, administrativa. Bueno, ahora está el tributa con su propia competencia, pero para no desviarnos mucho, ¿verdad? Si yo veo que la resolución en la administración tributaria la dictó el directorio y yo sé que el directorio es la máxima autoridad, el recurso administrativo que tengo que me va a servir para impugnar, para manifestar mi inconformidad en la forma que me resolvieron, es el de reposición. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad quien emitió la resolución. Pero si yo veo que la resolución, por ejemplo, la emitió el superintendente de la administración tributaria o cualquiera de sus intendentes o el jefe de un departamento que pertenece a una intendencia, cualquier autoridad que no sea la máxima será subordinada. Entonces el recurso administrativo que procede será el de revocatoria, ¿verdad? Estos son temas muy profundos, pero solo estoy tratando de ilustrarles o de explicarles por qué es importante que sí conozcan estos 4 puntos en sus leyes, en las leyes, en aquellas a las que le den prioridad en su estudio, diríamos las más importantes, porque hay leyes administrativas que nos enteramos que existen hasta que nos llega un caso relacionado con un tema específico, ¿verdad? Pero que ustedes en las leyes que vayan estudiando, vayan ubicando a qué órgano administrativo regula, ¿verdad? Luego, la competencia, cuáles son para ver si ese órgano administrativo está actuando en base a su competencia y no está ejerciendo facultades o atribuciones que no le competen, sino que son competencia de otro órgano administrativo, ¿verdad? Luego, conocerlo de sus autoridades, porque al momento que me resuelvan, si yo estoy inconforme, me será fácil saber si puedo impugnar a través de revocatoria o de reposición, ¿sí? Luego, lo relacionado con los procedimientos, ¿verdad? Los procedimientos para conocer cuáles son las etapas que tienen que agotarse antes de que me resuelvan. Y finalmente, cómo puedo impugnar esa resolución. Ahora, volviendo a nuestro título, ¿verdad? Que era el derecho de petición y su relación con el acto administrativo. Creo que hasta acá tenemos claro, hasta ahorita tenemos clara cuál es la relación, ¿verdad? Desde que yo hago uso de mi derecho de petición y el momento en el que se dicta
un acto administrativo. Es decir, cuando leemos, los particulares podrán dirigir sus peticiones a la administración, ¿verdad? O a los órganos de la administración, peticiones que deberán ser no solo resueltas, sino también notificadas. Cuando dice deberán ser resueltas, allí se están refiriendo al acto administrativo, porque ese resueltas se refiere a la resolución de fondo que está diciendo sí o no a mi petición, ¿verdad? Entonces el artículo 28 dice peticiones que deberán ser resueltas y notificadas en un término que no exceda de 30 días, ¿sí? Pero para ampliar un poquito esta parte, es importante que ustedes este artículo 28 lo integren con el artículo 1 de su ley de lo contencioso administrativo. Y voy a hacer un paréntesis aquí, como suele decir el licenciado Giovanni Orellana. Porque generalmente, bueno, es importante que su ley de lo contencioso administrativo, ahorita que ustedes están estudiando Derecho Administrativo 1, tengan también conocimiento de cómo está estructurada su ley de lo contencioso administrativo, porque puede verse que aún abogados en el ejercicio ya de la profesión desconocen, o sea, no han reparado cómo está estructurada la ley de lo contencioso administrativo, que también tiene parte de esta ley regula actuaciones que se dan ante órganos administrativos y parte de esta ley regula actuaciones que ya se dan ante un órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, tomen nota, por favor, tomen nota. Esto les va a servir posiblemente, no solo les va a servir en derecho procesal administrativo, sino desde ya les puede servir, ¿verdad? Que su ley de lo contencioso administrativo, del artículo 1 al número 6, esa normativa se refiere a los procedimientos administrativos que se dan en la administración pública, ¿sí? Del 1 al 6, ley de lo contencioso administrativo, artículos del 1 al 6, se refiere a los procedimientos administrativos. Les recuerdo que cuando hablamos de procedimientos administrativos, estamos haciendo referencia a esa función administrativa que realizan los órganos administrativos. Entonces, esos primeros 6 tienen que ver con los procedimientos administrativos. De hecho, ahí está, por ejemplo, el número 1, que vamos a hacer una pequeña explicación, que tiene que ver con el derecho, ese acto administrativo que resuelve también nuestro derecho de petición. Allí encontramos los principios del expediente administrativo, ¿verdad? En el artículo 2, por ejemplo, en el artículo 4 que mencioné, las clases de resoluciones que se dictan en un procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, del 1 al 6 tiene que ver con procedimientos administrativos, en otras palabras, actuaciones que se dan ante órganos administrativos, en el ejercicio de su función administrativa. Luego del artículo 7 al 17 bis, del 7 al 17 bis, esa normativa también se refiere a actuaciones que se realizan ante órganos administrativos, pero esa normativa ya se refiere a los recursos administrativos. Dese cuenta que del 1 al 6 se refiere al procedimiento, pero una vez que ya se resolvió, ¿verdad? Un procedimiento, pero es decir, en este del 1 al 6 encontramos generalidades de los procedimientos administrativos. En realidad, cuando tengamos que ver un caso específico, tendremos que ir a la ley, por ejemplo, el Código Tributario o la ley de la Contraloría General de Cuentas, o la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o el Código Municipal, sus reglamentos. Los reglamentos generalmente
establecen procedimientos que hay que agotarse ante los órganos administrativos, ¿verdad? Que van a concluir con esa resolución administrativa de fondo. Cuando ya se ha dictado el acto administrativo y decimos estamos inconformes, tenemos que irnos a los artículos del 7 al 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Lo que ustedes lean allí tiene que ver con actuaciones administrativas, no jurisdiccionales, porque muchos, les digo, piensan que toda la ley se refiere al Tribunal de lo Contencioso y no. Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo aplican la normativa a partir del artículo 18 de su ley, del 18 hasta el final, que son como 46 artículos, ¿verdad? Eso, a partir del 18, que ya se refiere al proceso contencioso administrativo, esa normativa a partir del 18 regula esas actuaciones que se van a dar ante un órgano jurisdiccional, es decir, ya no pertenece al organismo ejecutivo, sino que ya pertenece al organismo judicial. ¿Sí? Cuando hablamos de un tribunal de lo contencioso administrativo, y aprovecho aquí para hacer una aclaración que me pidió también el licenciado Orellana, que ustedes sepan que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Constitución, cuando se elaboró y entró en vigencia la actual Constitución, que fue en enero de 1986, en el artículo 221 de la Constitución se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Bueno, ahí sí, indica cuál es la función de este Tribunal de lo Contencioso. En ese entonces era un solo tribunal a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, era un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero derivado del aumento de demandas en contra de órganos administrativos o en materia de contrataciones, porque ahí habría, ese será otro tema, ¿verdad? Habría que irse a la procedencia, cuándo procede un contencioso. Pero entonces, ante el aumento de casos, tanto en materia puramente administrativa, como ante el aumento de demandas en contra de cuestiones tributarias, ¿verdad? Principalmente contra la administración tributaria, pero en algunos casos contra las municipalidades en materia de impuesto único sobre inmuebles, o el Instituto Guatemalteco de Turismo por el impuesto hotelero, todo lo que tenga que ver con impuestos, tributos, ¿verdad? Hay 3 salas. Actualmente existen en total 6 salas que se les denomina salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, existe la sala primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, segunda, tercera, hasta la sexta. Pero 3 de estas salas conocen de los contenciosos en materia puramente administrativa. Y las otras 3 salas conocen en materia conocen de contenciosos administrativos, pero en materia tributaria. Las salas que conocen en materia puramente administrativa son la sala primera, la quinta y la sexta. Y las que conocen en materia tributaria son la segunda, tercera y cuarta, ¿verdad? Entonces, esto vino porque les dije, es importante que conozcan cómo está estructurada la ley de lo contencioso administrativo, porque parte de la normativa tiene que ver con lo que se da ante órganos administrativos, del 1 al 6 procedimientos, del 7 al 17 bis recursos administrativos, y luego a partir del 18 tiene que ver con actuaciones que ya se van a dar ante el organismo judicial, ante un órgano jurisdiccional, que son las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, luego quería decirles, siempre hablando del derecho de petición, que está en el artículo 28 y que dice que el órgano administrativo tiene 30 días para resolver y notificar las peticiones que los particulares le realicemos, ¿verdad? A cualquiera de los órganos que conforman la administración pública. Pero
que ustedes sepan que ese artículo 28 tienen que integrarlo con el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Pónganle ustedes al margen del 28, ver o integrar con el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y en el artículo 1, ¿verdad?, de la Ley de lo Contencioso, pues integrar con el 28 de la Constitución. ¿Por qué? Porque resulta que muchos hemos interpretado en algún momento, o interpretamos, ¿verdad? Algunos pueden interpretar que efectivamente son 30 días los que la administración tiene para resolver una petición, pero no es así. No es así. Porque la Ley de lo Contencioso Administrativo es un poco más explícita y nos dice, entonces pongamos atención en esto, que esos 30 días, ¿verdad? Veamos esto, presentamos nuestra petición, ¿verdad? Y aquí con esta petición, con nuestra solicitud, dijimos, da inicio el procedimiento. Da inicio el procedimiento que tenga que ver con mi petición. Se empieza a formar el expediente administrativo con mi petición, ¿verdad? Pero la Ley de lo Contencioso Administrativo me voy a permitir darle lectura a ese artículo número 1 para que vean ustedes a partir de qué momento se deben de empezar a contar esos 30 días que tiene la administración pública para resolvernos nuestras peticiones. Y aquí se deja entrever que presentada nuestra solicitud, se da inicio a un procedimiento administrativo. Es decir, que se tendrán que agotar ciertas etapas antes de que nos resuelvan, pero que esos 30 días se van a empezar a contar a partir de que se haya realizado la última de las etapas que conforman ese procedimiento administrativo. Será a partir de que se haya realizado la última de las etapas de ese procedimiento que por ley debe de realizarse, a partir del momento en el cual se van a contar esos 30 días. No desde que presenté mi solicitud, no. Hasta que se haya agotado la última de las etapas, a partir de ese momento se empiezan a contar esos 30 días para que el órgano administrativo me resuelva y me notifique. Le voy a dar lectura a este artículo número 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Dice, derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Luego dice el segundo párrafo, el órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite, es decir, presentada mi petición, el órgano administrativo va a dictar una providencia, admitiendo para su trámite, teniendo por presentada mi petición y admitiéndola para su trámite. Y luego dice, el órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. ¿A qué se refiere el párrafo precedente? Que deberán ser resueltas y notificadas dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento. Luego dice, para el efecto del ordenado en el párrafo procedente. Entonces, eso es lo que me interesa resaltarles, que para ya ir concluyendo, hablando del derecho de petición que está en el artículo 28 de la Constitución, no significa
no puedo interpretar solo el 28 de la Constitución porque ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, está establecido, si bien es cierto, la ley de lo contencioso es jerárquicamente inferior a la Constitución, pero en realidad el presentar una solicitud ante un órgano de la administración lo que hace es, bueno, empiece y da inicio al expediente de que se trate, se empieza a formar, perdón, da inicio el procedimiento administrativo de que se trate, se empieza a formar el expediente administrativo y esa petición que yo estoy presentando, que deberá ser resuelta a través de una resolución de fondo que se va a conocer como acto administrativo, para poderse dictar, ¿verdad? Este acto administrativo, para poder resolver mi petición, dice, al presentar mi petición, el órgano administrativo va a dictar una primera, le va a dar, al darle trámite, dice, pero dictará una providencia, una resolución conocida como providencia, que va a tener por presentada mi solicitud y allí mismo va a indicar las etapas que deben de agotarse previo a resolver mi petición. El ejemplo que les ponía de otorgar una licencia de construcción, al presentar mi solicitud van a decir, bueno, se tiene por presentada la solicitud de emisión de licencia de construcción previo a resolver, sírvase realizar una inspección ocular en el bien inmueble donde se pretende realizar la construcción. 2, habiéndose realizado la inspección ocular, pídase opinión al órgano asesor de esta institución. Y 3, ¿verdad? Me va a señalar qué etapas deberán de agotarse. Cuando se haya realizado la última de esas etapas es cuando se dice que las actuaciones están en estado de resolver o se dice que ya finalizó el procedimiento, porque ya lo único que queda es que se diga sí o no a la petición. Y entonces es a partir de esa última etapa realizada que el órgano administrativo tendrá 30 días para resolver a través del acto administrativo mi petición y para notificármelo. Bueno, el tiempo se ha terminado. Eso sería lo que yo quería compartirles, ¿verdad? Es un tema pues muy profundo y tratando de resumir aspectos importantes en esta hora. Espero que haya sido de utilidad y vamos a ver las dudas que hay. Veo que hay una duda, una mano levantada, pero me dirán cuál es el orden, por favor, para responder a las preguntas. Sí, licenciada, muy amable, gracias. La verdad que ha sido de manera muy interesante su intervención. Yo quiero acotar nada más antes que Alan por ahí está levantando la mano de hace ratitos. Le vamos a dar a él la primera intervención y luego, según como le levanten la mano, licenciada, considerando el resto de compañeros que tenemos también una segunda intervención de la licenciada con la otra sección. Lo que yo quiero acotar es de que pues no pudiésemos haber entendido esta plática del día de hoy. Lógicamente aquellos que no se conectaron siempre a nuestras clases, no hicieron sus laboratorios, sus comprobaciones de lectura y las pocas leyes que el tiempo nos ha permitido medio analizar, ¿verdad? Porque el tema es mucho más profundo. Quizá donde yo quisiera pues dejar hecha una observación para los compañeros que se recuerdan que yo les he dicho que yo les voy a dar a ustedes la parte sustantiva. Los que están ahora en Derecho Administrativo 1, los que decidan continuar en Derecho Administrativo 2, quizá de lo que tocó la licenciada son los recursos administrativos y las impugnaciones administrativas, que eso sería, llamémosle un administrativo 3, que sería ya procesal administrativo, cuando ustedes ya estén en octavo semestre. Pero mi intención es de que pues lleven los insumos necesarios para cuando lleguen a ese momento de entrar al procesal administrativo. Recuérdense que apenas vamos a entrar a nuestro segundo parcial, nos falta contenido aún para el final y nos falta todo un derecho administrativo 2. Pero me da cierta satisfacción, licenciada, le comparto que pues todo lo que usted abordó, la terminología,
Presumo, ¿verdad? Humildemente que mis alumnos ya lo manejan y eso ha hecho que la conferencia que usted nos ha brindado a la tarde de hoy supere, ¿verdad? Y llene todas las expectativas. Esa es la intervención que quería únicamente tener. Después, cuando pues le tengamos que agradecer su intervención, pero hay dos manos ahí levantaditas y sea usted, licenciada, la que pues otorgue el uso de la palabra conforme han levantado la mano. Solo les pido a los compañeros que se concreten al tema, por favor, ¿verdad? No se me van a salir del contenido de lo que fue la plática la tarde de hoy. Quedan de nuevo a su disposición, licenciada. Muchas gracias, licenciado. A ver, Alan, ¿cuál es tu duda? Buenas tardes. Mi duda responde al silencio administrativo, que muchas instituciones lo practican para que el que pide no actúe. Y a veces pasan meses y no se da ninguna resolución, ni siquiera el listado de procedimientos. Y en forma abusiva, a veces muchas instituciones, me ha tocado a mí, que practican el silencio administrativo. Últimamente cuando pido algo pongo el artículo 1, perdón, el artículo 28. No había puesto el 1 de contencioso administrativo, pero veo que eso ya los espanta y les hace responder. Eh, ¿Qué tiene de referencia a usted en parte del montón de recursos que le llegan a usted? Si son malas prácticas de las instituciones o de los órganos administrativos, o más bien son errores de los peticionarios. Bueno, Alan, mira, déjame que me ubique ahorita. En este caso, la ley, si ustedes ven el artículo 1, que creo que no leí esa parte, pero es siempre parte del artículo 1, dice que las instituciones, por un lado, si leímos el párrafo que dice, el órgano administrativo al recibir la petición, ordenará, ¿verdad? Admitirá para su trámite e indicará las etapas que deben de agotarse. O sea, el órgano administrativo debería emitir esa primera providencia e indicar, previo a resolver, qué etapas va a realizar, pero darle inicio al procedimiento. Como tú dices, es arbitrario realmente si no está cumpliendo con lo que la ley dice, que la ley dice, perdón, valga la redundancia, regula que al recibir la petición, el órgano administrativo, dice, vamos a volver a leer acá, señalará las etapas que deben de agotarse y no lo están haciendo, pues están actuando allí arbitrariamente, por un lado, ¿verdad? Por ejemplo, dice, a ver, 375. Dice, el segundo párrafo, ¿verdad? El artículo 1. El órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite deberá, eso lo obliga, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver. Entonces, lo correcto sería que el órgano administrativo, bueno, nosotros como conocedores del derecho de aquí en adelante, sabremos que al momento de presentar una solicitud, tengo que yo procurar, recordémonos que no solo a veces tenemos la dirección, sino la procuración, tengo que procurar que me den esa primera resolución, porque eso me dará la pauta de que, bueno, ya se tiene por presentada mi solicitud, ya se dio inicio al procedimiento, ya me indicaron cuáles son las etapas que deberán de agotarse, porque entonces yo tendré la certeza. Recuérdate que el principio de certeza jurídica está regulado en el artículo 2 seguridad jurídica, que tiene que ver con la certeza, está regulado en el artículo 2 de la Constitución, y entonces eso nos da seguridad de más o menos tener idea cuándo van a estar resolviendo mi petición. Pero si el órgano administrativo solo recibe y no me dice nada, bueno, otra situación sería que la misma ley me diga qué etapas se tienen que agotar y yo, abogado, yo procurador, yo conocedor del derecho, darle seguimiento, ¿verdad? Generalmente los expedientes, tanto administrativos como judiciales,
que van avanzando son aquellos que se procuran, porque hay unos también que solo presentan sus solicitudes y las dejan en el olvido. Entonces, con la carga de trabajo que hay, son las que se van quedando, ¿verdad? Pero entonces ahí la importancia de la función de procuración. Y luego, Alan, también el artículo 10, literal F de la ley de amparo, ¿verdad? Nos dice que también es una causal para que nosotros podamos acudir a la vía del amparo, porque dice, cuando las peticiones presentadas ante la administración, dice el artículo 10, literal F de la ley de amparo, no sean resueltas en el término que la ley específica, ¿verdad?, establezca, o de no establecerlo, se entenderá que es de 30 días. Entonces, por un lado, sería bueno sí tener esa primera resolución, o bien que la ley misma me diga qué etapas tiene que agotar el órgano administrativo. Y si, para que yo, a partir de haberse agotado la última, si no me resuelven en 30 días, yo puedo plantear un amparo para el solo efecto de obligarlos, se está violentando mi derecho de petición, para el solo efecto de obligarlos a que resuelvan, ¿verdad? Eso sería respondiéndote a tu pregunta. Martina, también, perdón, esa, no sé si satisface tu pregunta, Alan. Sí, está muy bien. Está bien. Ahora, Martina. Buenas tardes, magistrada. Yo solo quería agradecerle la forma tan clara en que nos expuso este tema. Por lo que veo, los comentarios de mis compañeros están de acuerdo con mi opinión. La verdad es de que hoy entendí mucho sobre la ley de lo contencioso administrativo. Muchas gracias. Eso quería hacer, agradecerle de viva voz. Muchas gracias, Martina, eres muy explicación amable. tan clara, muchas gracias. Eres muy amable, muchas gracias. Bueno, licenciada, ya la compañera Martina de Jesús fue portavoz de los compañeros. Yo le hice ahí señitas por el tiempo porque lamentablemente tenemos la otra sección. Pero pues ya le escribí ahí a José que nos vamos a mantener conectados para ya estar listos con la otra sección, y veo que hay más inquietudes y no quisiera darles la oportunidad, entonces me reservo ahorita el agradecerle para ver si usted tiene a bien atender las preguntas de los compañeros más que han levantado la mano. ¿Está bien? Sí, si no hay problema por el tiempo, está bien. A ver, Carlos, ¿cuál es tu duda? Gracias, licenciada. Primero, pues muchas gracias por la magistral exposición. Créame que dejó muy claro todos los puntos. Solo me quedó una duda con respecto a los recursos de revocatoria. En el caso de que yo presento mi petición, por ejemplo, ante el CONAP, y la resolución que me dan ya no proviene de CONAP, sino que venga de otra entidad, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, ¿a quién le presentaría yo mi recurso? Esa es la duda, gracias. Bueno, Carlos, tú ahí tendrías que ver quién está emitiendo la resolución. Si es el ministro, ahí cabe reposición. Lo importante es quién está emitiendo la resolución. Si tú dices que CONAP pertenece al Ministerio de Cultura y ves que la resolución va firmada por el ministro, reposición, no hay pierde, reposición. Ahora sí, aunque venga del Ministerio de Cultura, está firmada por una autoridad del Ministerio de Cultura, pero que no es el ministro, allí cabría revocatoria. Ah, perfecto. Muchas gracias. Para servirte. Ahora, Adam Emanuel. ¿Qué tal, magistrado? Buenas tardes. Buenas tardes.
No le voy a quitar mucho tiempo con la duda. Solo usted mencionaba cómo estaba estructurada la ley de lo contencioso, ¿verdad? Mencionaba una parte que era acerca de los procedimientos administrativos que se dan en la administración pública, otros artículos que hablaban acerca de los recursos administrativos que se dan frente a ellos, ¿verdad? Y una última parte que mencionaba que eran los artículos que se referían ya como que la parte judicial, ¿verdad? Los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Podría repetir cuáles eran los artículos de esta última parte, de los que se refieren a como que la parte ya procesal judicial? Por favor. Permíteme un segundito. A ver, sí, a partir del artículo 18, donde tú puedes leer ahí, ya dice proceso o contencioso administrativo. A partir del artículo 18 de la ley de lo contencioso, todo lo que se dé a partir del artículo 18 en adelante son actuaciones, o sea, allí ya es para iniciar un proceso contencioso administrativo, pero para poder iniciar ya ese contencioso se tuvo que haber agotado la vía administrativa, ¿verdad? Por eso el orden de la ley es así, del 1 al 6 procedimientos, pero como te digo, son generalidades, porque lo específico lo vamos a encontrar en la ley específica en cuanto al procedimiento de que se trate. Luego del 7 al 17 bis, recursos administrativos, porque es un requisito sine qua non, ¿verdad? Haber agotado la vía administrativa, y la vía administrativa se agota interponiendo el recurso administrativo que corresponda, y al haberse resuelto, ese haberse resuelto, también estamos hablando de una resolución administrativa de fondo, pero a esa ya no le vamos a llamar acto administrativo, sino que esa es la resolución que causa estado. Y la misma ley me dice, ¿qué quiere decir que causa estado? Que ya no existen medios de impugnación en la vía administrativa porque ya se agotaron los recursos administrativos que procedían. Y es contra esa resolución que causa estado que procede el contencioso administrativo. No sé si esa era tu pregunta o faltó algo. Sí, justamente esa era la duda. Muchas gracias, magistrada. Para servirte. Bueno, señora magistrada, disculpe que abruptamente voy a ya cortarles el tiempo a los compañeros, pero lamentablemente estamos a 2 minutos ya de conectarnos con la siguiente sección y lamentablemente pues la mayoría de preguntas fueron más de lo procesal administrativo, que les dije a los compañeros que pues no podemos invadir aún esa área porque estamos muy lejos de llegar ahí, pero el tema central por el cual pues usted nos hizo el gran honor de contar con su presencia hoy, se cumplió el objetivo y superó las expectativas. Entonces, yo le agradezco mucho su intervención, licenciada, para que tenga usted un margen de 15 minutos mientras iniciamos la otra hora. Usted se podría desconectar, pero que Dios me la bendiga. Muchas gracias por esa entrega que ha tenido la tarde de hoy, esa humildad, con esa claridad con la cual usted se ha dirigido a nuestros alumnos, porque a partir de hoy también son alumnos suyos. Entonces, que Dios me le bendiga, descanse ahí por lo menos 15 minutitos y vamos a volvernos a conectar. Nosotros nos vamos a quedar conectados porque ya empieza a conectarse la otra sección y a las 4 en punto, pues 2 minutitos antes hago de nuevo su presentación. Pero la cantidad de mensajes que usted los puede chequear ahí, se puede dar cuenta que hablaron por mí. Por lo que, pues, lo que yo diga me voy a quedar cortito. La mayoría de compañeros se nota que han quedado satisfechos y pues, ¿qué podría decir, verdad? A la mayoría definitivamente le gustó porque su clase ha sido magistral y todos hemos aprendido. Muchas gracias, licenciada. Entonces, descanse unos minutitos. Nos queda otra larga jornada ahí con la siguiente sección. Entonces, José, no nos desconectamos para que se empiecen a conectar.